empezar a predicar, me gustaría primero mencionarles, siempre he visto o he tratado de comparar la figura de una persona que comparte la palabra, siendo un predicador, siempre con una representación de una persona que prepara un alimento, un chef. Y pues vaya, a veces el chef puede preparar una comida muy suculenta, o a veces el chef puede preparar una comida muy dietética. Y como buenos mexicanos, a veces aceptamos mucho el platillo fuerte, o sea, el platillo que tiene grasita, el platillo que tiene grasita, que tiene sus papas, su arroz. Y a veces como buenas personas o buenos seres humanos, rechazamos mucho lo que son las verduras, las legumbres y todo lo demás que es saludable al cuerpo. Y vaya, con este entorno quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, a Amós, al libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Se los digo así porque a lo mejor el sermón que voy a exponer en esta tarde a lo mejor no es ni muy de pentecostal, pero sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Amós capítulo 8, versículo 11. Y dice la palabra del Señor, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Lo vuelvo a repetir, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos, poderoso Dios, que este tiempo de meditación, de reflexión, sea bien utilizado, estemos bien enfocados en comprender lo que tú quieres revelarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Es muy, y a veces muy inusual cuando los predicadores utilizamos algunos pasajes o algunas cartas o algunos libros que no son muy usualmente predicados. Por ejemplo, como pentecostales que somos, abundamos mucho en el libro de los Hechos, vamos a los Corintios, vamos a historias de profetas de fuego, profetas que realmente son muy conocidos bíblicamente. Pero cuando nos vamos a los pasajes como no tan utilizados como Abdías, Amós, Pedro, Judas, como que son temas como que muy escabrosos o como que cuestiones que nos resistimos tanto a conocer. Pero a mí como estudiante y como ministro me han llamado mucho la atención siempre estos temas. Y más que nada porque la Biblia no solamente dice la palabra del Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y desde ese punto de vista, si es inspirada por Dios, quiere decir que es el Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Y sé que ningún tema de los que vengan aquí en la Biblia es escabroso. O sea, tenemos que conocerlo porque así lo dijo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo dijo de esa forma, es como nosotros lo debemos de aceptar. Y bueno, en base a esto, hermanos, yo sé que ustedes saben, y sé que se les nota que conocen del profeta Amós. Yo sé que ustedes entienden en qué parte de la historia o en qué parte de lo que es el reino estuvo profetizando Amós. Miren, Amós, hermanos, el reino se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y ciertos profetas estaban en el reino del norte y ciertos profetas estaban en el reino del sur. Amós su trabajo ministerial o su trabajo de predicación se basó en el reino del norte. Si usted conoce la palabra del Señor y sabe perfectamente lo que son cada una de las dinastías del reino del norte, se dará cuenta que toda la línea monárquica del legado del reino del norte, ninguno de los reyes hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y Amós estuvo predicando o enseñando la palabra del Señor en un ambiente bien difícil. ¿Por qué? Porque ningún rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Inclusive esta monarquía es muy considerada y muy característica porque hubo mucha aniquilación de reyes.
y no crea que nada más aniquilaba a un rey, aniquilaba a toda la dinastía. O sea, moría el rey, moría el esposo y morían los hijos. ¿Por qué? Porque seguía otro legado monárquico. O sea, Amós en ese ambiente empezó a predicar la palabra de Dios y empezó a hablar. Por eso, cuando nosotros nos vemos aquí en lo que es el libro de Amós, Amós es característico, y que cuando vemos esta parte de la palabra del Señor, nos damos cuenta que Amós estaba muy preocupado por el reino del norte. Ahora, el reino del norte eran 10 tribus, hermanos, 10 tribus de Israel, mientras que la tribu del sur solamente eran 2 reinos, y ellos estaban más cerca de Jerusalén, mientras que los del norte estaban alrededor, estaban a periferia, estaban muy lejos de lo que era el templo de Jerusalén. Ahora, el reino del norte, aparte que se caracterizó por eso, había mucho sincretismo, había mucha adoración a reyes, estaban pervertidos realmente. Por eso Amós recibe la palabra de Dios y recibe este aspecto que dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, el cual enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y en este tiempo que le toca a Amós predicar, se da cuenta que van a venir días y que van a venir momentos en el que la gente no va a tener hambre de comer la comida física, sino de poder comer lo que Dios quiere para cada uno de ellos, y es por medio de lo que es su bendita y poderosa palabra. Por eso yo quiero hablarles, hermanos, de 3 principios indispensables y fundamentales para entender por qué la palabra puede saciarnos y por qué la palabra es suficiente y es actual para este tiempo. La palabra de Dios no tiene un límite de tiempo, hermanos. La palabra de Dios se va a cumplir, y en este momento, hermanos, no podemos decir que la generación de los 90 no debe de vivir la palabra. No, la debe de vivir la palabra. O la generación de los 80 no vivirá la palabra. No, se tiene que vivir porque es vigente la palabra del Señor. Dice, el tiempo pasará, pero mi palabra, esa no va a pasar. Entonces, si nosotros nos vamos a entender esto, hermanos, tenemos que ver que hay algunos aspectos fundamentales para nosotros seguir creciendo en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso quisiera que no dejara ahí su Biblia, sino que la abriera en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 103. Y es que la palabra del Señor, como lo dice aquí en el versículo que estuvimos viendo, la palabra del Señor sacia mi hambre y sacia mi sed. Ese es el primer punto. La palabra de Dios sacia mi hambre y mi sed. Que ahí en el Salmo 119, 103 vamos a ver una referencia que es muy conocida. ¿Qué dice? Cuando dulces son tus palabras más que la miel con el bocado. ¿Alguna vez ha probado usted la miel pura? La miel que destila del panal. Miel virgen, que no tiene ningún condimento, ningún procesamiento, no se le agrega el azúcar. O sea, la miel, cuando usted la prueba directamente, yo, tengo la satisfacción de estar en una escuela agropecuaria, donde hay una asignatura que es apicultura, y ahí están las abejas, y yo tengo la bendición de que a veces me regalan miel pura, y si usted la prueba, o sea, es una exquisitez, es algo delicioso que usted puede degustar, y aparte porque es natural, o sea, no se le agrega azúcar, o sea, creo que los manjares más ricos que podemos tener. Pero cuando nosotros vemos esto, hermanos, o cuando dice la palabra del Señor, es porque en la palabra encontramos lo que necesitamos para saciar nuestra hambre. Si lo compara con la miel, que la miel es un elemento, muy satisfactorio para el ser humano, imagínense para nosotros la palabra del Señor. Es una comparativa que está haciendo el salmista. O sea, la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Cada uno de los aspectos que viene mencionando la palabra del Señor sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed. A veces el ser humano en este tiempo, por la vida como la hemos estado desenvolviéndonos, buscamos comida rápida, buscamos salir del apuro rápidamente con una hamburguesa, con un pollo frito, con unas papas fritas, con algo rápido. ¿Por qué? Porque la vida continúa y sigue. Pero
Qué hermoso es cuando el ser humano tiene un correcto equilibrio alimenticio, porque así tiene una vida plena, se desarrolla de la mejor manera, se siente más vital, puede cumplir con todas sus actividades y eso es bueno. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, en la vida del creyente es el equilibrio fundamental, porque le he dicho yo, hay 3 disciplinas espirituales fundamentales en la iglesia. Es la oración, es el ayuno y es la lectura de la palabra del Señor. Si estas 3 disciplinas no se cumplen, oiga, va a haber un desequilibrio espiritual, porque podemos tener mucha oración, pero si no tenemos palabra, oiga, ahí hay un ojo de advertencia. Así es como el ser humano tiene que comer cierta cantidad de calorías, y si consumimos más de las conscientes empieza el sobrepeso, empiezan los problemas del colesterol, empiezan los triglicéridos, empiezan las grasas, empieza el aumento de talla y empezamos a sentirnos mal. Bueno, todo eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. Imagínense espiritualmente. Espiritualmente, por eso el ser humano, cuando vive en Cristo, tiene que tener estas 3 disciplinas bien equilibradas. Por eso la palabra del Señor no puede ser sustituida por otras cosas. Ahorita escuchaba en la escuela dominical algo muy importante, muy puntual que mencionaba el pastor. Y sí, tenemos nosotros, cada quien escuchamos diferentes tipos de predicadores. Escuchamos hombres de unción, hombres de palabra, hombres que tienen poder en la profecía. Pero es muy importante entender desde qué aspecto va su mensaje. ¿Qué enseñanza está entregando la palabra del Señor? Yo no digo, hermanos, que las administraciones no sean bonitas. Son muy bonitas las administraciones. Y más porque nos sentimos plenos. Y yo le digo así, como que la administración es la cereza del pastel para cumplir todo el protocolo, cumplir todo lo que es la liturgia en nuestro culto. Pero es importante saber qué es lo que les dijo el predicador. ¿Qué es lo que realmente puntualizó el predicador en la enseñanza de la palabra de Dios? Por eso, la palabra de Dios, hermano, no puede ser sustituida. Usted a lo mejor puede decir, pues puedo leer las revistas de los testigos de Jehová, o puedo leer algunas de las oraciones que vienen de los católicos. No, hermano. Yo le digo y le insisto, la palabra de Dios es la única que puede saciar la sed y el hambre que tiene el ser humano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahora, si usted se acerca al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, se dará cuenta de algo muy importante, y es que el Señor Jesucristo, a mí me llena mucho esta Semana Santa, porque a veces yo digo, bueno, es importante que en esta semana vayamos a los evangelios, qué dijo Mateo, qué dijo Lucas, qué dijo Marcos, qué dijo Juan, sobre este acontecimiento que estamos viviendo en este momento. Y algo que llama mucho la atención es lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se destacaba mucho por su ponencia, por su manera en cómo hablaba a la gente y también por sus grandes enseñanzas. Incluso los doctores de la ley, cuando él tenía 12 años, decían, oh, que este muchacho tiene un grande conocimiento. ¿Por qué? Porque los mismos doctores él les refutaba. O sea, ¿qué quiere decir? Que es importante el conocimiento de la palabra del Señor. Y aparte de que la Biblia me acerca más a Dios. Y dice Jesús, ahí en ese versículo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Y cuando nosotros vemos, hermano, muchos de los líderes religiosos se acercaban bastante al conocimiento de lo que era el Pentateuco. Hay una palabra hebrea para identificar el Pentateuco, pero ahorita no la recuerdo. Pero es importante considerarnos que ellos conocían toda la ley. Ellos sabían perfectamente, pero habían descuidado que el que se les había presentado no era un iluminado, no era un hombre más, no era una persona que del cosmos apareció, no. Era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, era el hombre perfecto, era lo que nosotros esperábamos como hombres para poder ser redimidos por Él. Entonces, el Señor Jesucristo coincide que el poder nosotros abordar en las Sagradas Escrituras son las que nos van a poder acercar más a lo que nosotros anhelamos. ¿Qué anhelamos nosotros? Anhelamos estar cerca de Él, anhelamos estar con Él, anhelamos comer con Él, anhelamos estar alabándole a Él. Ese es nuestro interés, nuestro deseo. Entonces,
la única manera en como nosotros nos vamos a poder acercar a Él, dice, es por medio de las Escrituras. O sea, las Escrituras son las que me acercan más y más a Dios. ¿Por qué? Porque es el testimonio verídico de lo que ocurrió, de lo que sucedió en el tiempo. Esa Biblia que usted carga y que yo cargo, no es un documento más. No es un documento que solamente puede estar puesto en un anaquel, de un estante, de un librero, y quedarse obsoleto y que el polvo se llene. No, es el libro más importante porque registra todo lo que es la redención de la humanidad. Registra aspectos fundamentales para podernos acercar nosotros a Dios. Aparte de que en este libro solamente encontraremos consuelo, ayuda, alimento, auxilio, y en él reencontraremos y entenderemos qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. No hay ningún otro libro, hermanos, que podamos encontrar todo esto. Sí, hay libros de diferentes temas, hay libros de diferentes consideraciones, pero este libro, hermanos, habla en su profundidad de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. O sea, la Biblia, no me puede usted decir que la Biblia no lo acerca a Dios. La Biblia es el producto más importante que nos acerca suficiente a Dios. La oración, claro, me allego a Él. Muchos dirían, predicadores dirían, sí, cuando yo oro yo hablo con Dios, pero cuando leo la Biblia, Dios habla a mi vida. Entonces la palabra del Señor es considerada, aparte de que la palabra, hermanos, es el mismo Espíritu de Dios, porque el Espíritu fue el que dio discernimiento, iluminó a los escritores de la palabra del Señor para que ellos escribieran. Yo en algún momento les dije que los escritores bíblicos consideraron, obviamente, que su forma de escribir no se perdió su forma de escritura, pero se conoce como que el mismo Espíritu le dictaba a los hombres para que ellos empezaran a escribir con su puño y letra lo que quería para el ser humano. Por eso, hermanos, es importante no dejar de lado lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es la única es la que te va a poder acercar más a Dios. Y hoy más que nunca nosotros nos debemos empapar de ella. ¿Cuántos aman leer la palabra de Dios, hermanos? A mí me encanta mucho, amo la unción, amo mucho la unción, pero amo mucho cuando una predicación me lleva y me lleva a entender que debo de buscarle a Él. Desde todos sus registros bíblicos, desde sus antecedentes, desde sus conocimientos, desde la historia, poder comprender qué fue lo que sucedió con el pueblo, por qué se alejaban, por qué no se llegaban, por qué se acercaban, por qué se perdían, y podernos llevar a entender lo importante y lo glorioso que es el Espíritu Santo, hermanos. Porque la Biblia es la que registra el valor tan inconmensurable que es para nosotros como pentecostales, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser sustituido, y el que lo fundamenta es la palabra bendita y poderosa del Señor. Ahora, si usted se va al Salmo 119, 105, le dije ahorita que la palabra de Dios sacia su hambre y su sed. Le dije que la palabra de Dios lo acerca más a Dios, y le voy a decir que la Biblia es la que puede disipar todas y cada una de mis dudas. Y ahí vemos en el Salmo 119, 105 una referencia interesante e importante, si alguien me lo quiere leer, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sé si usted recuerda un canto muy antiguo. Yo creo, me acuerdo mucho de uno de los maestros que teníamos en la iglesia, que cuando empezó a hablar de la Biblia, utilizó esta parte introductoria, que es la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra cual faro en tempestad, espada de dos filos. La Biblia es hermoso libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Entonces, girando en este aspecto, hermanos, sabemos nosotros, cuando vemos que es lámpara a mis pies, usted se ha sentido seguro cuando va en oscuridad. Hay muchos de nosotros que podemos caminar cuando no vemos nada, porque pues somos valientes. Pero créanme que aún en la valentía tenemos duda, porque no sabemos qué hay más adelante. No sabemos si el piso está firme, no sabemos si hay alguna espina, no sabemos si a la siguiente va a haber una piedra que me va a hacer tropezar,
o no sabemos si en el camino me puedo encontrar con algún animal, con alguna fiera, con algo que me pueda hacer daño. Entonces, la palabra de Dios es como una lámpara. Porque ¿qué es la función de la lámpara? La lámpara disipa la oscuridad. Aparte de que disipa la oscuridad, me asegura a mí de que si hay camino o no hay camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay luz, la luz hace que la oscuridad se disipe y ahora podamos nosotros observar lo que está delante, lo que está enseguida, lo que viene en el momento. Entonces, la palabra del Señor es como una lámpara que va a guiar mis pasos hacia el lugar firme. Por eso usted y yo debemos estar allegados a la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a poder quitar todas y cada una de esas obscuridades que hay en mi vida y que hay a veces en mi ser. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido muchas dudas. Yo soy de las personas que de repente me cuestiono demasiado por ciertos pasajes, por ciertas situaciones históricas, por ciertas concordancias, y la Biblia es la que me ha podido ayudar a disipar y a poder quitar todas esas obscuridades, porque es muy inseguro, hermanos, cuando nosotros vamos caminando. Es muy difícil, y más cuando no tenemos la luz. Hoy tenemos la luz de Cristo, y esa luz se ha quedado registrada en un documento, y por eso podemos seguir adelante. Hay un coro, no recuerdo si es del himnario, deja penetrar la luz, que la luz de Cristo fluctúe en ti y serás feliz así. O sea, es la única manera, hermanos, en cómo nosotros nos vamos a poder quitar todas esas situaciones que nos van a hacer obscuridad en nuestro ser. Qué difícil es cuando llega la oscuridad y la oscuridad quita la visión. ¿Por qué? Porque difícilmente, hermanos, sí uno se puede adaptar cuando queda totalmente ciego, pero qué difícil es vivir una vida en donde nosotros no podamos ver absolutamente nada. Por eso la luz de Cristo, la luz de la palabra del Señor, convierte toda nubosidad en algo que se pueda vislumbrar. Por eso la palabra, esta arma que tú tienes en tus manos, es la que te puede brindar la información más importante y más necesaria para poder contestar tus interrogantes y poder resolver y guiarte en lo espiritual, hermanos. Hoy quiero decirte algo muy importante. Hoy la palabra de Dios no queda fuera. Dice, no es Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aparte, Dios asegura que en su palabra encontraremos la estabilidad emocional para cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya, sí. Usted no se debe de alejar de este libro, ni a diestra ni a siniestra. Y déjeme decirle otra noticia, hermanos. El que honra la palabra del Señor, Dios lo va a honrar. Este libro tú lo debes de atesorar en tu mente, en tu corazón, y ¿por qué no? Darte el propósito de irte aprendiendo versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque llegará el momento, hermanos, llegará el momento y esperemos que nosotros no lo vivamos, en que las Biblias sean retiradas, en que las Biblias ya no las tengamos a nuestra disposición. Usted sabe ahorita cómo se está llenando de problemas por estas situaciones de darle prioridad a los grupos minoritarios y de que el Evangelio cada vez más se está dificultando en estar hablando de temas difíciles. Por eso usted, hermanos, le aseguro, tenga la Biblia en sus manos, atesore este documento, no lo deje a la desidia, permita que la misma Biblia se empiece a profundizar, porque cuando yo he leído la palabra del Señor, lágrimas han corrido, y lo sé porque este libro no es un libro cualquiera, es la misma palabra de Dios hacia cada uno de nosotros. Y aparte de que quiero mencionarle que en los años atrás había una comunidad que no podía tener en sus casas Biblias,
Y solamente la Biblia estaba en un lugar y estaba encadenada la Biblia. Y la comunidad solamente iba 5 minutos cada quien a poder leer la palabra de Dios. Y mucha gente, cuando se le daba la oportunidad de acercarse a la Biblia encadenada, muchos hasta querían devorársela en 5 minutos. Y mucha gente, cuando los que custodiaban la Biblia, decía: ya se terminó tu tiempo, sigue el siguiente. Y muchos: no, es que no me puedo separar de este libro, porque este libro da vida, porque esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Así que, hermanos, atesoremos este libro. Atesoremos este libro poderoso que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Y que puede ponerse en pie en esta tarde, y vamos a orar, hermanos. Y este tiempo, le digo que es de Semana Santa. Considere si va a descansar y si va a tener un momento de relajación. Dedíquele media hora a leer estos pasajes de la vida del Señor Jesucristo. Estamos en esta Semana Santa y poder entender y comprender todo lo que hizo el Señor Jesucristo desde este punto que es la entrada triunfal hasta mañana, que va a ser el lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de silencio, jueves de intimidad, viernes de crucifixión, hasta el domingo de resurrección. Poder entender cómo fueron sucediendo cada uno de estos momentos, para poder comprender el grande amor que tuvo el Señor Jesucristo para con toda la humanidad. Levante su mano y dígale al Señor: Señor, en esta poderosa mañana, en esta poderosa tarde, Dios, te agradecemos por el hermoso regalo de tu palabra. Muchos hombres, muchos profetas, tú tuviste la oportunidad de hablar con ellos, de decirles lo que iban a hacer. Y hoy, gracias a tu bendita voluntad, tenemos este documento, este sagrado libro que nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo nos debemos de conducir, cómo debemos de guiarnos por esta vida. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Si hay algún desierto que estemos pasando, Señor, ayúdanos a recordar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oh Señor, si hay tristeza, ayúdanos a recordar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, a que tu presencia, a que tu bendita asistencia en nuestra vida nos siga supliendo. Aleluya, te adoramos, poderoso Dios. Ayúdanos a comprometernos en la lectura de tu palabra, en el conocimiento de las sagradas escrituras, el entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Toda tu palabra es inspirada por ti, Señor. Te pedimos, Dios, ayuda a mis hermanos que hemos tenido, que han habido problemas, que han existido tribulaciones, que se han vivido a lo mejor momentos de silencio, pero tú, Dios, no te has olvidado de ninguno de nosotros, Señor. A tu tiempo tú atenderás, te lo pedimos, poderoso Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios.